Saludos chicos. A continuación vamos a ver el capítulo correspondiente a resolución de potencia aplicados pero a problemas prácticos. Entonces, una vez que nosotros ya hemos resuelto ejercicios, estamos en capacidad de entender, vamos a poder realizar pequeñas aplicaciones. Como por ejemplo, ¿qué nos dice? Que tenemos un motor en este circuito conectado a una especie de regulador de velocidad. Entonces, ¿qué es el regulador de velocidad? Este conductor que me va a permitir seleccionar precisamente los rangos de velocidades, baja, media o alta, dependiendo de las corrientes de circulación, siendo la más alta corriente para el más alta velocidad, y así a medida que va decreciendo la corriente también lo hará la velocidad. Entonces, ¿qué nos dice? El motor se puede modelar como una resistencia de 20 miliohmios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Encontrar las resistencias para terminar de saber los valores de este regulador de velocidad. Entonces vamos a empezar nosotros resolviendo por el más simple circuito, que es el circuito de la alta velocidad. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? A ver, para alta velocidad, vamos a ver. Tenemos nosotros el circuito que va formado por una resistencia 3 y la resistencia del motor. Entonces lo primero que vamos a hacer es precisamente graficar el voltaje de alimentación del motor. Entonces este es un voltaje de 6 voltios. Luego vamos a graficar el motor como nos indica el ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que se modela el motor como una resistencia de 20 miliohmios. Tenemos una resistencia pequeña de 20 miliohmios. Entonces decimos que 20 miliohmios es igual a 0,02 ohmios. Listo. Luego, ¿qué tenemos? Por la parte superior o en serie a esta resistencia, nosotros tenemos nuestra resistencia 3. Entonces decimos que esta es nuestra resistencia 3. Mira, resistencia 3, resistencia 3. Entonces, ¿cómo es esto? El análisis se hace partiendo del circuito más simple. Ponemos el conector del interruptor aquí y tenemos este circuito para analizar. Voltaje, resistencia o motor y resistencia 3. ¿Qué más tenemos? Que por aquí va a circular una corriente de 5 amperios, ¿no es cierto? 5 amperios, y ahí partimos para nuestro análisis. Decimos que tenemos el voltaje total, que es de 6 voltios. Tenemos la corriente total, que es de 5 amperios para alta velocidad, que es lo que estamos analizando. ¿Qué podemos decir? Quiere ser un circuito serie, mire. Circuito serie, tenemos dos resistencias que están conectadas precisamente así. Podemos escribir la ecuación de resistencia serie equivalente. Decimos que la resistencia total va a ser igual a mi resistencia 3 más la resistencia del motor. Esta es la resistencia del motor, por si acaso. Tenemos voltaje total, tenemos corriente total. ¿Qué podemos hacer? Calcular la resistencia total. Aquí es igual por ley de una resistencia total a voltaje total que divide a mi corriente total. Reemplazando 6 dividido para 5 me va a dar un valor de resistencia igual a 1.2 ohmios. Entonces eso lo anoto aquí. RT es igual a 1.2 ohmios. Ahora, de esta ecuación de aquí, tenemos la resistencia total que acabamos de calcular. ¿Tenemos la R3? No. ¿Tenemos la resistencia del motor? Sí. Entonces simplemente despejamos. Decimos que la resistencia 3 es igual a la resistencia total menos la resistencia del motor. Reemplazando valores. 1.2 de resistencia total menos 0.02.
lo que nos da un valor de resistencia 3 igual a 1.18 ohmios. Entonces esta resistencia de aquí es de 1.18 ohmios, la de aquí y la de acá también. Entonces anotemos aquí para no olvidarnos. A ver, R3 es igual a 1.18 ohmios. Entonces ahora, una vez que tenemos esta resistencia, lo que vamos a hacer es encontrar el siguiente valor de resistencia acorde a la complejidad del circuito, el siguiente paso. Entonces vamos a borrar esto de aquí y vamos ahora a trabajarle ya no para alta velocidad, sino para velocidad media, que es el siguiente nivel de circuito, velocidad media. ¿Ya? Entonces, el conmutador ya no va a estar aquí, el conmutador va a localizarse acá. Para que lo podamos ver, pongamos en otro color. Acá va a localizarse el conmutador. ¿Sí? Mira, aquí. ¿Y qué tenemos en eso? La resistencia 2 que no sabemos, la 3 que la calculamos y la resistencia del motor que sigue siendo data. Entonces vamos a completar el circuito. Vamos a hacer que esta sea mi resistencia 3, que está en serie mi resistencia 3, la resistencia 2. Y tenemos aquí el conmutador que va a estar cerrando el circuito, ¿no es cierto? ¿Y qué más tenemos? Una circulación de corriente de 3 amperios que circula por aquí, por este circuito. Ahora, el voltaje total, eso no va a cambiar, va a seguir siendo los 6 voltios. La corriente total, la misma historia, va a seguir siendo los 3 amperios para velocidad media. Miren, ¿qué tenemos nosotros? La resistencia del motor y la resistencia 3. Entonces, vamos a sacar una pequeña resistencia equivalente de esos dos valores. Entonces, vamos a sacar una resistencia equivalente que le vamos a llamar resistencia A. ¿Sí? Resistencia A es igual a la resistencia del motor más la resistencia número 3, que la calculamos hace rato. Entonces, reemplazando, decimos que RA es igual a la resistencia del motor de 0.02 más 1.18. Entonces decimos que esta resistencia es de 1.2 ohmios, que era el valor que calculamos hace rato de resistencia total. Ahora solo que ahora la vamos a llamar resistencia A. Luego vamos a partir de la ecuación de hace un momento, de la idea. La resistencia total es igual a voltaje total que divide a la corriente total. Estoy hablando de velocidad media, ¿no? 6 que divide a 3 me va a dar para este caso una resistencia total de 2 ohmios. Y RA más R2, por estar en serie decimos que es RT. Y precisamente eso es lo que voy a escribir. RT es igual a R2 más RA, porque están en serie, ¿no? De aquí, RT tengo, R2 no tengo y RA sí tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejar el valor de la resistencia 2, que es igual a la R total menos la resistencia A, que calculamos hace rato. Entonces, reemplazando los valores decimos que mi R total es de 2 para este caso menos la RA de 1.2. Tenemos que nuestra resistencia 2 va a ser igual a 2 menos 1.2, 0.8 ohmios. ¿Sí? Entonces vamos a anotarle que nuestra resistencia 2 es de 0.8 ohmios. Listo, tenemos el valor de mi resistencia 2. Ahora,
vamos a analizar ya para baja velocidad. Entonces vamos a borrar lo que tenemos acá. Vamos a borrar todo esto. Borremos todo esto de aquí. Todo esto. Y vamos a cambiar las condiciones. Ya no es media, es baja. ¿Bien? Ya no voy a tener los 3 amperios, sino para baja velocidad tenemos otro valor de corriente, que es de 1 amperio. ¿Sí? La resistencia del motor, eso no va a cambiar, eso se mantiene. Vamos a poner aquí la resistencia en serie de R3. La resistencia R3. Hace rato calculamos la resistencia 2 y ahora nos hace falta calcular la resistencia 1. Ya sabemos el procedimiento. Entonces ahora lo que vamos a hacer simplemente es determinar el valor de la resistencia 1. Primero la corriente total ya va a ser de 1 amperio, por lo que la resistencia total ya baja, ya sube, que es igual a voltaje total dividido para la corriente total. Entonces la resistencia total para este caso va a ser 6 que divide a 1, lo que me va a dar una resistencia total de 6 ohms. Y como ecuación en un sistema serie vamos a escribir que mi resistencia total es igual a R1 más R2 más R3. Entonces decimos R total aquí es igual a R1 más R2 más R3. R total sí hay, R1 no hay, R2 y R3 sí hay. Entonces despejamos simplemente. Decimos que mi resistencia 1 es igual a mi resistencia total menos las resistencias 2 y 3. Entonces hace rato hicimos un equivalente y lo hacemos directo. RT es de 6 para este caso, menos R2 que calculamos hace un rato de 0.8 y menos 1.18 de la R3 que calculamos en un principio. Por lo que decimos que mi R1 es igual a 6 menos 0.8 menos 1.18 es igual a 4.02 ohms. ¿Sí? 4.02 ohms. Listo, entonces tenemos que mi R1 es igual a 4.02 ohmios. Ahora lo que podrían ustedes calcular para completar el ejercicio es determinar las potencias a alta, media y baja. Entonces eso los dejo a ustedes para que lo revisen. Ahora en este problema nos permite analizar la gráfica corriente versus potencia. Recuerden que la multiplicación de los dos nos va a dar como resultado la potencia eléctrica. Entonces lo que decimos que el área bajo la curva vendría a ser el equivalente a la potencia eléctrica. En este caso tenemos un comportamiento no lineal de voltaje y corriente. Ya, ¿qué nos pide el ejercicio? Dice si el voltaje nominal, entonces de 120 voltios, determinar los vatios del foco cuando nosotros tenemos esta característica de gráfico. Entonces, ¿qué nos dice? Primero analizar. Vamos a ver qué datos tenemos nosotros aquí. Primero, nos dice que analicemos a un voltaje nominal. Entonces es el voltaje de trabajo. O sea, para este caso, 120 voltios. ¿Qué debemos de hacer? Algo muy fácil. Debemos ver qué corriente tenemos a este voltaje. Entonces, para eso debemos seguir la línea del gráfico. Voltaje, corriente. Entonces, vemos dónde coincide. Coincide aquí en este punto y aquí.
en el eje X está en ese punto. Vamos a ver en el eje Y hacia dónde se va. Entonces, analizando, vemos que tenemos una corriente de 625 miliamperios. Vamos a anotar. Entonces tenemos una corriente nominal de 625 miliamperios. Nosotros no trabajamos con miliamperios, lo hacemos con amperios, decimos que es 0,625 amperios. ¿Qué nos está pidiendo? Determinar la potencia con estas características. Entonces vamos a poner potencia nominal del foco es igual a voltaje nominal por corriente nominal. Reemplazo 120 por 0,625. Decimos que voy a tener yo una potencia nominal de 75 vatios. Entonces significa que todo este trabajo de aquí equivale a 75 vatios. Más está pidiendo determinar la resistencia en condiciones nominales. Fácil. Aplicamos la ley de Ohm. Resistencia nominal va a ser igual a voltaje nominal dividido para la corriente nominal. Reemplazo 120 que divide a 0.625 me va a dar una resistencia de, vamos a ver, resistencia nominal igual a 192 ohms. ¿Ya? Les quedaría como actividad en este momento a ustedes aplicar esta ecuación de aquí. Potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Van a despejar este valor de resistencia y van a ver cuánto les da, y debe darles aproximadamente este valor. Eso como tarea adicional, por favor, para ustedes. Ahora, en este problema nos dice que tenemos un generador con estas características de voltaje y corriente total que se unen a una lámpara mediante dos conductores con esta longitud, ¿sí? Pero esta longitud tiene una característica que presenta una resistencia que varía con respecto a la longitud. Recuerden, variación de la resistencia respecto a la longitud. Y debemos de encontrar la caída de potencial o caída de voltaje en el alambre, la lectura del voltímetro que se daría cuando conectemos a la lámpara después de todas estas conexiones de aquí, y el gráfico de las conexiones del circuito. Para este caso vamos a partir precisamente del punto C para analizar. ¿Qué nos dice? Que tenemos un circuito con estas características. Se encuentra conectado a una lámpara de esta forma. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Que vamos a tener nosotros una circulación de corriente aquí de 5 amperios y acá voy a tener un voltaje de 120. Entonces lo que tenemos que hacer es encender precisamente esta lámpara de acá. Una lámpara se comporta como una resistencia y en el circuito lo vamos a dibujar precisamente así. Entonces esto es mi lámpara. Vamos a ponerle este que sea mi H1 y por ende este va a ser mi H2. Tenemos un voltaje total, entonces vamos a graficar mi fuente de voltaje y vamos a unirla a la resistencia o carga. Entonces por acá va a circular 5 amperios y acá voy a tener 120 voltios. Pero aquí hay algo más.
que como es una longitud bastante grande y empezamos a considerar a la resistencia del conductor, entonces voy a hacer aquí algo. Tenemos resistencia y resistencia. Entonces voy a poner aquí una resistencia del conductor aquí y otra resistencia del conductor acá. Entonces esto lo voy a llamar RC aquí y RC. ¿Por qué arriba y abajo? Porque el conductor llega a la carga y de la carga regresa mediante el cable hacia la fuente de alimentación, si no el circuito no se cerraría. Pero como es la misma longitud, debemos considerar resistencia de ida y resistencia de retorno, o resistencia del conductor para ambos casos. Ya, listo, y este sería precisamente el punto C que dice haga el esquema de conexión. Ahora, ¿qué nos está pidiendo? Encontrar la caída de voltaje. Recuerden, tenemos aquí resistencia y el voltaje va a tener una caída en las dos resistencias, por lo que el voltaje no va a ser completo en H1. Recuerden, en un circuito serie los voltajes se dividen. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, analizar los datos de longitud. ¿Dónde está? Dice que tenemos una longitud L igual a 3220 metros. Vamos a encontrar la resistencia en base a la longitud. Dice que la resistencia es de 0,31 ohmios por kilómetro. ¿Ya? Entonces debemos de encontrar la longitud por metros, no por kilómetros. Hacemos una pequeña conversión. Decimos que 1 kilómetro tiene 1000 metros. ¿Ya? Y aquí sí vamos a multiplicar por la distancia, que vendría a ser los 3220 metros. ¿Ya? Esto es la resistencia del conductor. Entonces, ¿cuánto nos da este valor de resistencia? Vamos a ver. Primero, eliminamos los kilómetros, luego eliminamos los metros y decimos 0.31 dividido para 1000, y este valor multiplicado por 3220. Entonces tenemos aproximadamente un valor de resistencia igual a 0.99 ohms. Repito, 0,31 dividido para 1000 multiplicado por 3200. Es un sistema de conversión, ¿no? Ya tenemos aquí esta resistencia que aproximadamente es de 1 ohm, para no se nos olvide. Entonces tenemos una resistencia de 1 ohmio aquí y otra resistencia de 1 ohmio acá. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? La corriente. Entonces podemos hacer lo siguiente, ¿no? Encontrar el voltaje en cada una de las resistencias del conductor. ¿Ya? Recuerden, tenemos corriente, tenemos resistencia, podemos encontrar el voltaje. Entonces la idea, ¿qué me dice? Que es igual a la corriente RC por la resistencia C. No sin antes especificar que el valor de la corriente total es el mismo valor en las resistencias y es el mismo valor en las cargas, porque están en serie. Entonces reemplazamos, voltaje en RC es igual a 5 por 1. Entonces tenemos un voltaje en RC de 5 voltios. ¿Ya? Entonces, la caída de voltaje en el conductor va a ser 2 veces voltaje en la resistencia del conductor. ¿Por qué 2 veces? Porque vuelvo y repito, tenemos arriba y tenemos abajo. 2 conductores, 2 resistencias. Entonces, como son de las mismas características, no tengo que hacer el cálculo, simplemente reemplazar 2 por 5 y me va a dar un voltaje de 10 voltios. Entonces decimos que en el conductor voy a tener yo una caída de voltaje de 10 voltios. ¿Ya? Ahora, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué pasa? Dice, si yo a esta carga de aquí le conecto un voltímetro aquí
y acá. Entonces, ¿qué voltaje me va a leer este voltímetro? ¿Ya? Pero coincide que estamos en un circuito serie. Entonces voy a resolver la parte B. ¿Qué me dice? Voltaje total en un circuito serie es igual al voltaje en todas las resistencias o todas las caídas de tensión. Entonces, esto de aquí es 2 veces el voltaje del conductor, que es lo que calculamos acá. ¿Tenemos? Sí. Tenemos este valor también que me hace falta el VH1. Simplemente lo reemplazamos. Decimos que VH1 es igual a voltaje total menos voltaje en el conductor. Sería 120 menos 10. Entonces, en la lámpara, en la H1, voy a tener yo un voltaje de 110 voltios. Ya, entonces aquí voy a tener yo, esta lectura me va a leer, valga la redundancia, 110 voltios. Aquí lo voy a anotar acá. Voltaje de la lámpara va a ser 110 voltios. Y el esquema de conexiones yo lo tengo aquí. Ya, entonces a ustedes les quedaría pendiente encontrar otra solución de este circuito, por favor, como tarea adicional. Bueno, ahora vamos a resolver este ejercicio donde nos menciona que una resistencia de 10 ohmios se encuentra conectada en serie a una asociación en paralelo de estas dos resistencias. Nos pide el ejercicio determinar la potencia total disipada por las 3 resistencias del circuito con este dato de corriente de aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer para entender mejor es graficar el ejercicio. Decimos entonces que tenemos una resistencia. Esta resistencia dice que es de 10 ohmios. Dice que está en serie con una asociación de 2 resistencias en paralelo. La una de 15 y la otra de 5. Todos los valores son en ohmios, ¿no? 5. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice determinar la potencia de las 3 resistencias. No tenemos ningún otro dato, salvo el de la corriente que circula por la resistencia que yo tengo acá. Entonces, por esta resistencia circula una corriente de 6 amperios. ¿Yep? Entonces, ¿qué decimos? Precisamente de ahí es donde vamos a partir. Que la corriente en la resistencia de 5 es igual a 6 amperios. Ya, y la resistencia es igual a 5 ohmios. Si tengo corriente y tengo resistencia, puedo encontrar el voltaje en la resistencia de 5, ¿no es cierto? Decimos entonces que voltaje es igual a la corriente que circula por esta resistencia por la resistencia como tal. Entonces decimos que 6 por 5 es igual a 30 voltios. El voltaje que yo tengo en esta resistencia de aquí. Ahora, observemos los puntos de conexión. Principios con principios, finales con finales. Es un circuito paralelo. Entonces, por este teorema, yo puedo decir que el voltaje en la resistencia de 5 es el mismo voltaje en la resistencia de 15. Porque es un circuito paralelo. Principios con principios, finales con finales. Y tengo justamente el valor de la resistencia, que es de 15 ohmios. Entonces puedo calcular yo el voltaje en la resistencia de 15, que es igual a... No calculo el voltaje. Lo que calculo ya con el voltaje es la corriente. Porque el voltaje en R5 que divide la resistencia de 5. Entonces divido voltaje, que es de 30, dividido para
la resistencia de 15, que es 15 justamente. Entonces tengo yo una corriente de 2 amperios, una corriente en la resistencia de 15 de 2 amperios. Bueno, vamos poniendo entonces 6 amperios aquí, y acá tengo 2 amperios. Y miren, en este nodo yo voy a tener una corriente que le voy a poner por una corriente de 10. Entonces aquí es igual a las corrientes en un nodo a la suma de las corrientes que salen. Entonces sería la corriente de 15 más la corriente de 5. 15 es de 2 amperios más la corriente de dato que teníamos, que es de 6. Entonces tenemos una corriente en la resistencia de 10 igual a 8 amperios. Y ya tenemos dos datos en cada una de las resistencias, por lo que podemos calcular la potencia. Empecemos entonces. Vamos a utilizar la ecuación que me dice que corriente es igual a I cuadrado por R. Es una de las ecuaciones de potencia con las que se puede trabajar. Entonces, vamos con la primera. Potencia en la resistencia de 10 es igual a I 10 al cuadrado por la resistencia de 10. Entonces, anotamos. I 10, que es 8 al cuadrado por 10. Entonces, tenemos una potencia en la resistencia de 10 igual a 64 por 10, 640 vatios. Ya, encontrada la potencia aquí. Vamos ahora con la potencia acá. Potencia en la resistencia de 15 es igual a la I de 15 al cuadrado por la resistencia de 15. Entonces anotamos reemplazando los valores. La de 15 es de 2 amperios. Tenemos una corriente de 2 amperios y esto por 15. Entonces tenemos aquí una potencia en la resistencia de 15 igual a 60 vatios. Y finalmente, la potencia en la resistencia de 5 es igual a la corriente en la de 5 por la resistencia de 5. Esto es igual a 6 al cuadrado por 5. Tenemos 36 por 5 igual a 180 vatios. Entonces tenemos aquí una potencia en la resistencia de 5 igual a 180 vatios. Listo. Ahora, ¿qué nos pide el ejercicio? El ejercicio nos dice determinar la potencia total en todas las resistencias. Como ya tenemos las potencias en cada una de las resistencias, lo único que podemos hacer es sumar para encontrar la potencia total. Que les recuerdo que la suma de todas las potencias parciales me da como resultado la potencia total. Entonces tenemos que la potencia total es 640 más 60 y más 180. Nos da más 60, un valor de potencia igual a 880 vatios. Entonces este es el valor de la potencia total o potencia de todas las resistencias. Entonces les queda a ustedes como tarea adicional el encontrar otra solución a este ejercicio.